El maestro trazó, pero vano las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar en mirar, que el maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que llegan a los pies del Señor al saber que de Padre los salva su amor. Trabajar, trabajar y esperar y velar, confiar
Ustedes, juntarnos y estudiar la palabra de Dios. Primeramente, todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook o en esta mañana, yo sé bien que la semana pasada me oí horrible, pero hoy un poquito mejor. Y gracias porque nos está sintonizando. Espero que tenga su Biblia, su lápiz o pluma o papel para que tome cualquier nota necesaria. Escriba cualquier pregunta que usted tenga al respecto. Y así se puede comunicar con nosotros. Tiene toda la información ahí en la pantalla de su televisor. Si nos quiere mandar email, si nos quiere mandar, si nos quiere llamar, si quiere venir a visitarnos, ahí está toda la información. Solo que gracias y continúe estando con nosotros. Cuando tenga la oportunidad y pueda venir usted y toda su familia, le invitamos para que venga y esté con nosotros. Y a todos nosotros que estamos aquí, hermanos, gracias porque el Señor nos concede una vez más en poder reunirnos y estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Y vamos a tratar de acabar el capítulo 11 hoy, ¿verdad? En forma de introducción, simplemente quiero decir que estamos hablando sobre los dos testigos. ¿Ok? Y ya hemos dicho que algunos dicen que los dos testigos son Moisés, Elías. Otros dicen que los dos testigos son Enoch y Elías. Otros dicen que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otros dicen que los dos testigos es la iglesia y el predicador. Otros dicen que los dos testigos son los profetas y los apóstoles. Pero estamos averiguando lo que el contexto nos enseña. Recuerde que cuando uno estudia un contexto o una porción de escritura hermenéuticamente y hace un exégesis de los pasajes, tiene uno que primeramente saber si acaso el pasaje es literal o simbólico, es decir, figurativo. Y claro que ya hemos establecido que el capítulo 11 de Apocalipsis es en lenguaje figurativo, simplemente porque usa términos, ¿verdad?, que pues para mí son metáforas que están significando otras cosas y no lo que realmente está poniendo el escritor. Por ejemplo, la caña de medir. ¿A qué se refiere la caña de medir? El templo, ya estuvimos hablando de esto. Estuvimos hablando que la caña de medir, ¿verdad?, es la palabra de Dios. El templo es la iglesia. Ya se estableció eso concretamente, bíblicamente. Y espero que hayan tomado notas, porque si alguien le pregunta, pues no me llame a mí para que lea los textos, usted lo debe saber de memoria. Solo que esto es la razón en por qué digo yo que este texto es un texto figurativo y continúa siendo figurativo, tal como frases de tiempo y medio tiempo y tiempo, etc. Versículo 3 lo vuelve a repetir, pero diferente. Todo lo que es un pasaje simbólico. Y si es un pasaje simbólico, entonces todavía la pregunta está en pie. ¿A quién se refieren los dos testigos? La semana pasada, si me pudieron escuchar de todo el ruido, ¿verdad?, que se hacía cuando hablaba, llegamos a la conclusión que existen dos posibilidades. Número uno, bueno, quizás tres. Número uno, puede ser la iglesia y el predicador. Porque noten que estos dos testigos habrán de profetizar, dice el versículo 3. La palabra profetizar ahí, según los lexicógrafos, nos dan a entender que es la palabra predicar. Usted o escuchan muchos a los testigos de Jehová, ellos usan la palabra publicar, pregonar, anunciar las buenas nuevas, es lo que realmente se refiere. Y cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿a quién se nos dio la responsabilidad de publicar, de pregonar la verdad? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. A la iglesia. Nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Y tenemos
la responsabilidad, la obligación de parte de Dios de salir y anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, ir a todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles ¿a quién? A los bautizados, a la iglesia, que ellos hagan lo mismo. Solo que nosotros, la iglesia, según la palabra del Señor, pues tenemos la responsabilidad de publicar, de evangelizar. El predicador también, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 dice: ¿cómo escuchará la persona si acaso no hay nadie en quien le predique? ¿Cómo escucharán las buenas nuevas si acaso no hay nadie en quien les predique? El apóstol Pablo también, describiéndose como predicador en 1 Timoteo 2:7, dice: el misterio que se nos fue dado a nosotros para que anunciésemos a ustedes se refiere a la iglesia. Solo que el predicador es una persona que también tiene la responsabilidad de predicar. Entonces, si acaso yo dijera, los dos testigos son la iglesia y el predicador, tengo suficientes evidencias bíblicas para llegar a esa conclusión. Recuerde, al contexto tengo que llegar a lo que el contexto nos enseña. Pero no solamente el contexto inmediato, sino que también el contexto remoto. Y la Biblia, claro que enseña todo esto en el Nuevo Testamento. Solo que entonces miramos nosotros que así es. Pero si acaso usáramos que son los profetas y los apóstoles, bueno, ellos también fueron personas obligadas en enseñar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice la palabra del Señor que el profeta de Dios es inspirado para predicar y enseñar la verdad. Los apóstoles fueron inspirados, según Hechos capítulo 2, para pregonar toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 dice que Jesucristo vendrá el Consolador sobre vosotros, le está hablando a los apóstoles, para que ustedes hablen toda la verdad. Solo que yo tengo suficientes evidencias para decir, pueden ser los profetas o pueden ser los apóstoles. Pero vuelvo a repetir, la conclusión bíblica tiene que estar con lo inmediato del contexto. Y lo inmediato del contexto, llegamos a la conclusión, versículos 1 y 2, que está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Es un interludio, el capítulo 11, en donde Dios está preparando a la iglesia para lo que habrá de acontecer dentro de algunos días. Es decir, la ira de Dios iba a manifestar fuertemente en contra del imperio romano, por causa de lo que ellos estaban haciendo en contra de los cristianos. Entonces mi conclusión debe de ser la iglesia y el predicador. No pueden ser los profetas y los apóstoles, es la iglesia y el predicador. Concuerda todo junto, es como un rompecabezas. Tiene que poner los pedacitos, ¿verdad? Para que así pueda ver el panorama o el cuadro o el retrato que está reflejando. Entonces yo vengo a la conclusión que se refiere a la iglesia y al predicador, estos dos profetas. Entonces los versículos del 3 al 10 ya está hablando concerniente a lo que estas personas iban a hacer. ¿Okay? Ya vamos al punto número B. Bueno, ya salimos de la introducción, ¿verdad? No escribo todo, hermano, porque se me va el tiempo, pero espero que ustedes que sean mis escribas, mis secretarios. Número 2, entonces ya vamos los versículos del 3 al 6. Los versículos del 3 al 6 es el éxito del Evangelio. El éxito del Evangelio. Versículos 3 al 10. ¿Tuvo éxito el Evangelio durante el primer siglo? Antes de que conteste, lea Colosenses 1:23. Colosenses 1:23.
Este es el apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia en Colosas alrededor del año 60. La iglesia empezó el año 33. Pablo está escribiendo esto en el año 60. Y dice así, Colosenses 1:23, lo siguiente: si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que existe debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay otros versículos que hablan que el evangelio se fue predicado. Romanos capítulo 1, que es versículo, parece que es el 8. Pero el evangelio fue predicado, tuvo éxito. Entonces podemos decir que durante estos 3 años, vamos a poner el año 33 cuando se empieza la iglesia, hasta el año 79 después de Cristo, tuvo éxito la predicación. Se convirtieron muchas almas. Usted puede leer el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice que los que oyeron la palabra del Señor, 3,000 se bautizaron. Ahora va a Hechos capítulo 4, versículo 4. Y noten que creció ese número. Ahora va a Hechos capítulo 5, versículos 12 y 14. Creció. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra. Y leía que tantas veces en el libro de Hechos dice, y la palabra crecía. Eso quiere decir que la iglesia creció. Cuando el apóstol Pablo es enviado en el primer viaje misionero, estableció que tantas congregaciones, 5. Y luego estableció la congregación de ¿qué? De Filipo. Y luego la congregación de ¿qué? Tesalonicenses, Efesios, etcétera, etcétera. Solo que hubo éxito en la predicación. Y una de las cosas en por qué fue exitoso la predicación del evangelio fue por causa de que, pues en aquel tiempo, los apóstoles podían imponer las manos a los cristianos y inmediatamente se les daban ciertos dones que ellos podían desarrollar, no tenían que estudiarlos. Por ejemplo, Esteban, se le impuso las manos y este hombre inmediatamente recogió el don de sabiduría. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice que tuvo debates con diferentes denominaciones en aquel entonces y fue victorioso. Ellos no pueden hacer nada contra él porque él era un hombre sabio con la palabra de Dios. Lo tuvieron que matar. Solo que versículos del 3 al 6 es lo que habla de estos 2 testigos, que es la iglesia y el predicador, tuvieron éxito. Hubo mucho crecimiento. Se establecieron congregaciones, creció el evangelio, pero aún así, ¿verdad? Habían problemas. Como usted bien sabe, el apóstol Pablo cuando llega a la región de Galacia, se mete en una ciudad y ya mero lo mataban. Lo tuvieron que sacar de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero tuvieron problemas. Y luego miramos nosotros, bueno, aquí pueden poner Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 23. Y déjenme darle el segundo texto. Es en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Pero no sé si es el 5 o el 8. ¿Qué dice el 8? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. La fe aquí es el evangelio, la verdad. Solo que es Romanos capítulo 1, versículo 8. Solo que esto es lo que hablan los versículos 3 al 6. Yo sé bien que hay mucho lenguaje figurativo allí, ¿verdad? Pero esto es el concepto. Pregunta o comentario. Versículos del 7 al 10. Aquí es donde se pone bueno. Porque aquí ya entramos a nuestro tiempo, que estamos hablando del libro de Apocalipsis. Recuerden que ya para los últimos años, Vespasiano ya era el emperador aquí romano, Vespasiano. Y recuerde que él tuvo hijos, tuvo a Tito, a Domiciano, vino Nerón y luego Vespasiano. Y aquí es donde entra Domiciano, es del cual estaba gobernando el año 81.
pongo así largo. Y yo pongo este periodo de tiempo, hermano, hasta el año 325. Ahora, quizás algunos me desafíen en los años, ¿verdad? Quizás digan que es más para adelante, pero aquí fue donde más o menos, según la historia secular, nos viene a demostrar en donde se calmó la persecución en contra de los cristianos. Y esto es por causa de Constantino. Constantino, que según usted lee la historia, se convirtió al cristianismo, entre comillas, porque no fue miembro del cuerpo de Cristo Jesús, sino que parte de una denominación, pero él quiso formar una sola religión. Y ya hablamos de esto, ¿verdad? Aquí es donde sale la Iglesia Católica. ¿Okay? En ese tiempo se llamaba la Iglesia Universal, que es lo que quiere decir la palabra católica. Católica quiere decir universal. Pero es el periodo del 81 hasta el 325. Y este periodo fue un periodo terrible para los dos testigos, es decir, la iglesia y su predicador. Porque es cuando vemos nosotros que cuando el imperio romano viene fuerte en contra del cristianismo. Pero recuerdan lo que dice los siguientes versículos. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2 y versículo 44. Y note lo que dice aquí el profeta Daniel, porque Daniel también tiene que ver mucho con lo que estamos viendo este periodo, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos ahorita de la bestia. Pero en Daniel capítulo 2 y versículo 44 dice la palabra de Dios lo siguiente. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes, es decir, se está refiriendo al imperio romano, perdón. Acaba de hablar de los 4 imperios, el último es el imperio romano. Y en los días de estos reyes, en los días de los emperadores romanos, dice, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Esta es la iglesia. Es la iglesia. Y sigue diciendo el versículo 44. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es la iglesia. Noten lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18. En Mateo capítulo 16 y versículo 18, la palabra de Dios dice lo siguiente. Mateo capítulo 16, versículo 18. Estas son palabras de Jesucristo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a ser el edificador? Cristo, que iba a edificar su iglesia. Pedro no iba a ser el edificador, como muchos enseñan. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no va a ser destruida. Solo que tenemos aquí 2 versículos, Daniel 2:44 y Mateo capítulo 16 y versículo 18, que nos habla de que la iglesia de Cristo jamás será destruida. No importa qué es lo que venga en contra, ella no va a ser destruida. Pero en los versículos del 7 al 10, miramos un cuadro diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Miramos algo en donde la iglesia es destruida. Lea esa porción de escritura. Lea las metáforas, lea el lenguaje figurativo. En donde la iglesia es destruida. Y aquí es en donde Domiciano trata de destruir a la iglesia de Cristo. La trata de destruir. Es cuando usted ve películas en donde ponían a los cristianos
enfrente de toda la gente como algo de curiosidad, ¿verdad? Que soltaron los leones y iban y los mataban los cristianos. Hay un libro que ya lo he mencionado antes, ¿verdad? Que a los cristianos, los cuerpos del cristiano, lo usaban como torcha para que Domiciano caminara durante la noche. Y el cuerpo del cristiano ardiendo, dando luz. El cristiano fue tratado terrible. Y Domiciano pensó de que él había sido victorioso. Entonces cuando el versículo 7 nos dice, noten lo que dice el versículo 7, dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Aquí está otra pregunta, ¿quién es la bestia? Para que usted llegue a la conclusión quién es la bestia, usted tiene que leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, Apocalipsis capítulo 17, se tiene que regresar a Daniel capítulo 7 y mirar quién es la bestia. Es el Imperio Romano. El Imperio Romano. Pero noten de dónde sale del abismo. ¿Quién es el jefe del abismo? Satanás. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:15 habla de quién es esa estrella. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 habla de quién es esa estrella. Isaías capítulo 14 habla de quién es esa estrella. Es Satanás. Dice, y se le dio la llave del polvo del abismo. Es Satanás. Y de ahí pues, dice el versículo 11, y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, el mismo, ¿verdad? Cuyo nombre es en hebreo Apadón y griego Apolón. Y si usted lee estos nombres y los viene a traducir, son nombres que dice el destructor. Solo que entonces miramos nosotros que la bestia, que es el Imperio Romano, es controlado por Satanás. Note lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y luego dice, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:10, Satanás. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Noten quién le da el poder. Es como decir hoy en día, ¿verdad? Sí, tenemos nuestro presidente en Washington, pero ¿quién le está dando el poder a ese presidente? ¿Quién le ha dado la autoridad a ese presidente? Recuerden, hermano, nosotros los cristianos no tenemos lucha contra carne y sangre, Efesios capítulo 6, versículo 12, sino contra ¿qué? Huestes espirituales. Las personas de poder son personas influenciadas por el gran dragón. Solo que este es el mensaje para nosotros. Tenemos que tener cuidado simplemente porque hay personas de autoridad, cualquier que sea, puede ser republicano, puede ser demócrata, puede ser dirigido por Satanás. Por eso a nosotros se nos enseñan los cristianos que debemos de votar por lo que viene a beneficiar al cuerpo de Cristo Jesús. No importa quién sea la persona. ¿Votaría usted por una persona que cree en la lotería?
nacional. ¿Votaría usted por una persona que cree en el aborto? ¿Votaría usted por una persona y así se va? No, es que yo soy esto y así me enseñaron y así me voy a morir. Oye, pues ¿qué te pasa? Solo que esto es lo que vemos aquí. La bestia es Domiciano, o más bien el Imperio Romano, controlado por Satanás, y él quería destruir a la iglesia, a los cristianos. Y hoy en día, hermanos, es lo que pasó. Cuando vino el cobre, ¿verdad? ¿Qué era lo primero que querían destruir? Las iglesias. ¿Oyeron de eso? Que no se pueden reunir. A muchos personas evangelistas los llevaron a la corte y le cobraron multa. Pero todo lo demás, la H-E-B, todo lo demás, Walmart, ellos pueden abrir. Pero la iglesia le ponían restricciones. Solo que miramos que esto fue lo que pasó en aquel tiempo, empezando del versículo 7 en adelante. Ok. Solo que, ¿y qué es lo que pasa? Pues vienen, los matan, ¿verdad? Y los ponen en medio de la plaza para que todo el mundo lo mire. Para que se jacte, ¿verdad? La maldad y digan, mira, nosotros fuimos victoriosos. Pero recuerden lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28, hermanos. No temáis a quién, al que puede destruir el cuerpo, sino más bien temáis al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Nosotros somos pasajeros en este mundo, hermanos. Tenemos que entender eso. Su carro no es nada, su casa no es nada. Nada de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, son bendiciones de Dios, pero no te lo vas a llevar. El día que mueras, dice Job capítulo 1, versículo 21, desnudo vine a este mundo y ¿qué? Nomás que ahora nos ponen un traje o algo para que no se mire tan feo ahí, ¿verdad? Pero no trajimos nada, no vamos a llevar nada. En ese momento, nada. Por eso el hombre más sabio de este mundo, Salomón, dice, todo es vanidad. Dice, me he dado cuenta que trabajé toda mi vida, dice, ¿y para qué? El que se va a quedar con ellos, dijo, no le va a importar cómo lo gaste. Y nosotros, ¿verdad? Que ya estamos viejitos, estamos dando dinero para nuestros nietos y lo otro, ¿verdad? Y ya cuando se hacen garras, ya no les importa, porque no les costó. No les costó nada. Y nosotros los dominicanos lo primero que se compran un carrote del año, una trocota, arriba. Es triste. ¿Recuerdan el incidente que hubo allí en Alton de la Coca-Cola y los niños? Echó a perder a la gente, hermanos. Los papás de los niños. Usted ahora va para una colonia donde hicieron todas las casas, ahí están vacantes, están solas las casas. Y todo en el nombre del niño que murió. No hemos traído nada a este mundo y no nos vamos a llevar nada. Y con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que no van a ponerse como los tesalonicenses, ¿verdad?, que dejaron de trabajar. Y dice Pablo, no. El que no trabaje, que no coma. Uno tiene que trabajar, tiene que ahorrar y todo, ¿verdad? Pero solamente para que nos pongamos a entender de que no debemos de ponerle el valor a las cosas materiales, hermanos. Nunca venga a bajoestimar el poder de Dios. Si usted necesita algo, Dios se lo va a conceder. Si usted es fiel a Él, Dios se lo va a conceder. Pero es únicamente lo que usted necesita, lo que yo necesito. Bueno, y esto es lo que tenemos que entender de todo esto, que estos cristianos aquí en esta área, ¿verdad? Ellos dieron lo todo, primeramente, ¿a quién? A Dios. Y muchos murieron, pero murieron con la mirada en lo celestial. Porque ya los versículos que siguen, que son los versículos de la 11 al 14, esto es ya
triunfante, victoria. ¿Fue destruida la iglesia? Vino a volver a levantarse, vino a volver a ser victoriosa la iglesia. Y esto es lo que estos versículos nos hablan, del 11 al 14. Vinieron a resucitar. ¿Cómo creen ustedes que se quedó? ¿Quién fue el que vino a ser destruido? El emperador romano. Este fue el único, el último emperador, ¿verdad?, que se iba a destruir. Ya de aquí en adelante, ya ningún emperador mundial se ha levantado. China, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Rusia también ahí anda, ahí anda, ahí anda. Pero no se ha levantado ningún imperio mundial. La iglesia sigue triunfante. Por más pequeña que sea, por muchos que seamos, ¿verdad? Pero seguimos nosotros triunfantes. A lo cual nos trae los siguientes versículos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en nosotros que aquel que vive en el mundo. Así que en conclusión, ya llegando al versículo 14, y entramos en la séptima trompeta. En conclusión, hermanos, nuestra vida cristiana no es una vida fácil. Luchamos, tenemos muchos desafíos en nuestra vida. No crean por un momento de que entramos al cristianismo para descansar, sino que entramos al cristianismo para pelear por la justicia de Dios. Y esto no es fácil. No es fácil. Cuando aquellos quienes están sobre nosotros tienen el control y tienen la última palabra. Pero tenemos que tener el mismo sentir del apóstol Pablo, el que dice, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por tal que acabe con mi ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hermano Nordo. Sí, lo más correcto en esta vida, ¿verdad?, es preparar nuestras vidas, ¿verdad? Ser cristiano, yo pienso que es para gente valiente, para mujeres valientes, hombres valientes, porque no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos, porque tarde o temprano se nos acabará nuestra vida y estar en el camino de Cristo, ¿verdad? Es lo más correcto en esta vida. El que diga, no es sencilla, ¿verdad? Hay personas que me dicen, no es todo hasta el extremo, la iglesia, digo, ahorita porque estás viva, digo, pues el día que mueras, te vas a acordar de mí, que es hasta el extremo seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a morir, se nos va a cortar la respiración, ¿verdad? Así es. Digo que no hay explicación, ¿verdad?, de Apocalipsis. Unos dicen que es Enoc y Elías, se lo llevó vivos Dios, ¿verdad?, en un torbellino, pero Dios sabe por qué, pero lo correcto es el predicador y La iglesia. ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues yo creo que entonces estuvo claro, hermanos. Vamos pues a tomar un descanso y luego después de descanso, ya parece que me estoy poniendo ronco de vuelta. Pero gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estudiar la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Vamos a descansar.